Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Welcome to the debate. Bienvenidos a este espacio de diálogo y análisis riguroso donde exploramos múltiples perspectivas sobre el material que nos convoca. Imagínate esto. Tienes 19 años, vives en la periferia de Lima y te levantas a las 5 de la mañana para ayudar en el puesto de mercado de tu familia. Un clásico en esa zona. Exacto. Luego pasas otras 5 horas cuidando a tus hermanos menores porque tu madre tiene que ir a limpiar casas al otro lado de la ciudad. Y cuando por fin llega la noche, pues estás tan agotado que apenas puedes mantener los ojos abiertos frente a los apuntes. Claro, es un día a día extenuante. Totalmente. Y sin embargo, cuando el Estado publica sus estadísticas oficiales, te ponen una etiqueta que dice que eres un vago, una persona que, cito textualmente, ni estudia ni trabaja. El famoso y estigmatizante término nini. Eso es. Hoy vamos a hablar de la compleja realidad y las aspiraciones personales de los más de 1 millón de jóvenes en el Perú que cargan con este estigma, analizando qué hay realmente detrás de esa parálisis aparente. Y, a ver, no estamos hablando de un grupo minoritario o de una simple anomalía estadística. Es una crisis generacional profunda que nos obliga a mirar más allá de la superficie. Sí, los datos que tenemos sobre la mesa para esta conversación provienen de estudios demográficos muy exhaustivos. Sí, desde el seguimiento longitudinal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, que es GRADE, hasta las encuestas nacionales del INEGI allí en Perú. Lo que revelan esos números es desgarrador, pero nos lleva a una discrepancia fundamental sobre la causa real de este fenómeno. Y ese es precisamente nuestro foco hoy. Vamos a intentar desentrañar el mecanismo principal que frena a estos jóvenes. Desde mi lado, yo sostengo que las altas expectativas y el propósito de esta generación son sistemáticamente aplastados por una barrera puramente estructural. Hablo de una precariedad laboral extrema que invisibiliza el inmenso esfuerzo diario que ya realizan. Pues yo vengo a plantear una lectura distinta, apoyándome en esos mismos datos demográficos y, ojo, sumándolos de salud. Argumentaré que si bien el entorno es hostil, la raíz más profunda que inmoviliza a estos jóvenes hoy es un colapso psicológico. Hay una caída drástica en la motivación y un agotamiento emocional crónico. Ya, pero fíjate, creo que tenemos que empezar derribando el propio término que los define. O sea, la etiqueta Nini es un espejismo estadístico. ¿En qué sentido? Pues en que si profundizamos en el estudio de Grace sobre las trayectorias juveniles, vemos claramente que estos chicos no están inactivos, pertenecen a lo que podríamos denominar un precariato. Vale, pero ¿a qué te refieres exactamente con ese nivel de precariedad? Porque el término se usa mucho en sociología, pero el mecanismo diario es lo que cuenta aquí. A ver, me refiero a que la gran mayoría transita por empleos altísimamente inestables, lo que allí en Perú llaman cachuelos. Ah, sí, los trabajos por horas. Exacto. Trabajillos informales, esporádicos y sin ningún tipo de contrato. Estamos hablando de un mercado donde la informalidad juvenil alcanza un abrumador 81,4%. O sea, para que quien nos escucha lo visualice, es el chico que un martes vende zapatillas por internet, el jueves ayuda a descargar mercancía en un almacén y el domingo reparte comida. Claro, haciendo malabares constantes. Literalmente. Y sus ingresos mensuales rara vez rozan el sueldo mínimo. Entonces, cuando el encuestador del Estado llega a su casa y le pregunta si tiene un empleo formal o si está matriculado en la escuela, la respuesta es no. Pero la actividad es frenética. Es un error de diagnóstico brutal pensar que carecen de expectativas de futuro, porque se están moviendo constantemente. A ver, lo siento, pero no te lo compro. Déjame decirte por qué. Adelante. Nadie niega que haya jóvenes haciendo esos malabares informales. Pero si observamos la tendencia general y leemos los testimonios de los estudios cualitativos, vemos que esa hiperactividad inicial se apaga. Se apaga. Sí, se apaga porque el motor interno falla. Hablas de que no carecen de expectativas, pero los datos nos muestran un desinterés activo. Los jóvenes se desconectan de la búsqueda de oportunidades formales para protegerse del fracaso constante. Ya, pero el fracaso es del sistema, no de ellos. Puede ser, pero el trauma de chocar contra un muro una y otra vez genera una parálisis real en el individuo. No es solo que el sistema no los registre, es que ellos mismos han dejado de llamar a la puerta del sistema. Espera. Ayúdame a entender algo de tu postura. Si miras el estudio longitudinal de niños del milenio, que es esta investigación increíble que has...
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Seguido a los mismos chicos paso a paso durante años, esos datos demuestran empíricamente que las expectativas iniciales de estos jóvenes y de sus familias son altísimas. Sí, al principio sí. Valoran la educación por encima de todo. Entonces, ¿en qué momento exacto sugieras que se rompe esa motivación intrínseca? Porque, a ver, no ocurre en el vacío. Se rompe en el momento en que perciben, con total claridad, que el esfuerzo es inútil. Y aquí es donde la educación entra en juego de forma trágica. El material recoge testimonios directos de jóvenes que abandonan sus estudios, ya sean universitarios o técnicos. Por falta de dinero, claro. No, ese es el punto. El motivo principal que relatan no es únicamente que les falte dinero para pagar la matrícula. Lo dejan porque sienten que la educación ya no es ese ascensor social que les prometieron. Si la educación representara una oportunidad real, la motivación superaría el obstáculo económico. Pero el factor económico siempre es el detonante del abandono. O sea, las cifras lo respaldan. Esa es la narrativa tradicional, sí. Pero miremos de cerca lo que pasó durante y después de la pandemia. Los jóvenes rurales y urbanos se enfrentaron a una educación virtual que describen en las entrevistas como completamente vacía. Fue un desastre para todos, sí. Claro, pero imagínate intentar aprender mecánica automotriz o enfermería técnica a través de la pantalla rota de un móvil que compartes con tus 3 hermanos. Sienten que no adquieren habilidades prácticas reales. Ya. Su nivel de motivación cae en picado no solo por falta de dinero, sino por falta de fe en el producto. La percepción actual es que esa educación es una vía muerta. Piensan, ¿para qué sacrificarme trabajando 12 horas al día para pagar un título que en mi barrio no me garantiza ganar más que vendiendo ropa en la calle? A ver, entiendo por qué piensas eso, fíjate, pero déjame darte una perspectiva distinta. Asumir que abandonan principalmente porque pierden la fe en la calidad educativa es invertir la causalidad de los hechos. ¿Invertir la causalidad? Totalmente. La cronología que muestra a Grade es implacable. En la inmensa mayoría de las trayectorias analizadas, el abandono escolar va precedido por un choque económico severo en el hogar. Un padre que se queda sin trabajo, una enfermedad que devora los pocos ahorros de la familia o simplemente el coste de la vida. Claro, un imprevisto. Exacto. Los jóvenes no se sientan en su cuarto a hacer una reflexión filosófica sobre el valor del currículo académico y deciden que no les compensa. Es que pierden el acceso material, literalmente. La urgencia de comer mañana se impone a la promesa de graduarse en 3 años. Ya. Aún así, muchos de estos estudios hablan de instituciones públicas donde la matrícula es mínima o incluso gratuita. El obstáculo financiero puro no explica toda la deserción, o sea, no cuadra. Es que el obstáculo es el tiempo, y el tiempo es dinero. Muchos de estos chicos intentan reinsertarse continuamente. Van a los CEPROS, que son los Centros de Educación Técnico-Productiva del Estado peruano, e intentan matricularse en cursos cortos. Ujú. Eso demuestra que la motivación y el propósito siguen ahí, intactos. ¿Y qué ocurre? Que el sistema los vuelve a expulsar porque los horarios de las clases son totalmente incompatibles con esos cachuelos informales que necesitan para sobrevivir. Si tu jefe informal te cambia el turno, pierdes la clase. La mala calidad educativa es la excusa final para no sentirse tan mal por abandonar, pero la guillotina real es la estructura del mercado laboral. Vale. Si vamos a hablar del peso de la estructura, tenemos que mirar cómo esa estructura impone cargas completamente asimétricas y cómo eso transforma la mente de quien la soporta. ¿Hacia dónde vas? Hacia la división de género. Porque si miramos estas estadísticas con lupa, esto cambia por completo el tablero. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Y es aquí donde la estadística de los ninis revela su mayor injusticia, diría yo. Si revisamos la ENAJO, la Encuesta Nacional de Hogares, vemos de forma reiterada que más del 61% de esta población etiquetada como ninis son mujeres. Sí, y en algunos años ha superado el 63%. Exacto. Y esto destroza el mito de la apatía que mencionabas antes. Estas mujeres no están en sus casas mirando al techo. Están absorbiendo el gigantesco déficit del Estado en materia de cuidados. Claro, y ese trabajo de cuidados es invisible para la economía formal. No cotiza, no se ve. Invisible y agotador. Imagina a una chica de 18 años que tiene que encargarse de cocinar, limpiar y criar a sus 2 hermanos menores porque sus padres trabajan todo el día en el sector informal. O pensemos en el altísimo índice de embarazo adolescente en zonas vulnerables. Estas jóvenes están realizando un trabajo reproductivo y doméstico que sostiene la economía. Sí, de manera gratuita. De manera gratuita, eso es. Entonces,
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Entonces, catalogar a una cuidadora familiar a tiempo completo como alguien que carece de propósito o que tiene un problema de motivación no solo es analíticamente falso, es una bofetada a su realidad. La estructura las confina al hogar y luego la estadística las castiga por no estar en una oficina. A ver, nadie en su sano juicio cuestionaría que esas mujeres están trabajando durísimo y que hay una carga de género absolutamente desproporcionada. Pero frena un momento y analicemos el impacto a largo plazo de esa realidad. ¿Te escucho? Yo argumento que esa barrera física inicial se pudre y se transforma en una barrera psicológica severa. Los testimonios recogidos en distritos como Ventanilla o las zonas periféricas de Chorrillos son escalofriantes. No es solo que tengan que quedarse cuidando, es que el encierro crónico en el ámbito doméstico destruye la formulación de cualquier identidad fuera de ese rol de cuidadora. Ya, pero eso sigue siendo una consecuencia de la imposición estructural, no un fallo motivacional intrínseco de ellas. Es que llega un punto en que la distinción académica ya no importa, porque el daño está hecho a nivel interno. Y a esto súmale el miedo visceral a la inseguridad en sus propios barrios. El material relata cómo mujeres en zonas como Pachacútec o San Genaro literalmente no pueden movilizarse de noche. Sí, la violencia en las calles es terrible. El transporte no llega, no hay iluminación, y el riesgo de sufrir violencia sexual o un atraco es paralizante. Cuando pasas meses y años sin poder salir libremente de tu propia calle, tu cerebro se adapta, tus aspiraciones se encogen, se erosiona profundamente la autoestima. Llega un momento en que ya ni siquiera formulan la expectativa de tener una carrera profesional. Su horizonte temporal se reduce a sobrevivir el día a día. Por eso sostengo que el problema actual requiere una intervención sobre la salud mental, porque el daño psicológico ahora tiene vida propia. Fíjate, eso que mencionas me parece fundamental, pero la manera en que lo enmarcas me preocupa un poco. ¿Por qué? Porque diagnosticar a estos jóvenes con una crisis de agotamiento emocional o pérdida de propósito sin señalar implacablemente a la estructura que los está agotando es, no sé, es como tratar de curar a alguien de asfixia dándole terapia respiratoria sin sacarlo primero de una habitación llena de humo. Ya, pero si el paciente ya tiene los pulmones colapsados por el humo, la terapia respiratoria es lo único que le va a salvar la vida en ese momento preciso. Sí, pero si no apagas el incendio, la terapia no sirve de absolutamente nada. Me hablas de que el miedo a salir de noche en Pachacútec altera su mente. Ojo, esa hipervigilancia de la que hablan los psicólogos no es un defecto cognitivo ni una debilidad motivacional. Es una respuesta humana completamente racional y adaptativa. Es instinto. Es instinto de supervivencia, claro. Si vives en un entorno donde el Estado ha abdicado de su obligación de poner farolas, pavimentar calles y garantizar la seguridad, estar aterrorizado de salir a las 9 de la noche es lo lógico. Querer medicalizar ese miedo, o llamarlo pérdida de motivación, desvía la culpa hacia el individuo. La autoestima no se puede curar en una clínica, si cuando la joven sale por la puerta con una sonrisa, se topa de nuevo con acoso callejero y sueldos de miseria. A ver, ese argumento asume que la mente de estos jóvenes es de goma, que basta con arreglar el alumbrado público y la economía para que automáticamente reboten y vuelvan a ser productivos y ambiciosos. Y los datos del Ministerio de Salud peruano nos muestran que la realidad clínica es muchísimo más sombría. Los datos de salud mental son duros, lo sé. Son brutales. Vamos a mirar los números recientes de 2024. Estamos viendo picos históricos de cuadros de depresión moderada y grave en jóvenes de 20 a 24 años. Y, lo que es aún más terrorífico, 3 de cada 10 intentos de suicidio registrados en el país corresponden a adolescentes en la franja de 15 a 19 años. Sí, esas cifras son devastadoras, sin duda. Lo son, y nos revelan que vivir sistemáticamente expuesto a esta precariedad extrema mantiene a estos chicos en un estado de estrés tóxico. ¿Y cómo funciona esto a nivel neurobiológico? Cuando tu cerebro está hiperactivado para defenderse de amenazas constantes, las funciones ejecutivas, la empatía y la capacidad de proyectar el futuro se atrofian. Ya. Se debilita la confianza en cualquier persona fuera de tu círculo íntimo. En este estado de agotamiento psíquico profundo, es literalmente imposible que un joven construya la resiliencia necesaria para afrontar una entrevista de trabajo formal, soportar el rechazo o sostener el esfuerzo de estudiar. Podrías instalar 1000 fábricas con empleo.
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Formales mañana mismo en su distrito y muchos de ellos están tan paralizados por la ansiedad clínica que no podrían mantener el puesto. Bueno, entiendo la gravedad de los datos clínicos, pero creo que subestimas de manera drástica la enorme capacidad de agencia que esta generación demuestra a diario frente a ese panorama desolador. ¿Tú crees? De emprendimiento. O sea, las investigaciones cualitativas están llenas de narrativas de jóvenes que exhiben una resiliencia asombrosa. Busca la autonomía de cualquier forma posible. Ya, pero ¿a qué llamas emprendimiento en este contexto? ¿A vender caramelos en un semáforo? Porque eso es supervivencia, no emprendimiento. No, me refiero a estrategias de supervivencia muy sofisticadas. Desde chicas que montan cadenas de suministro de venta de ropa de segunda mano a través de redes sociales, hasta jóvenes que ayudan a pivotar los negocios de comida de sus familias hacia entregas a domicilio. Intentan constantemente generar ingresos. Poseen una motivación intrínseca incuestionable. Son sujetos económicamente activos. El problema, una vez más, es el ecosistema. Estos microemprendimientos no tienen acceso a créditos, no pueden escalar y cuando ocurre cualquier imprevisto, les roban la mercancía o se enferman una semana, el negocio quiebra temporalmente. Justo en ese mes de quiebra llega la encuesta oficial y los bautiza como niñes. Pero su aspiración de crecer nunca desapareció. Ese es un argumento convincente, te lo reconozco. ¿Pero has considerado lo que muestran los datos más recientes sobre el cambio brutal de mentalidad pospandemia? Todo ese relato heroico del joven emprendedor que se abre camino contra la adversidad ha colapsado. ¿A qué te refieres con que ha colapsado? La necesidad de comer sigue ahí intacta. Claro que sí, la necesidad fisiológica sí, pero la narrativa que los impulsaba ha muerto. Durante la pandemia, estos chicos vieron cómo esa resiliencia emprendedora se desmoronaba en semanas. Vieron que la informalidad los dejaba completamente solos frente al abismo. Sin red de seguridad, claro. Exacto, sin seguro médico, sin subsidios por desempleo. Descubrieron de la manera más cruel que ser tu propio jefe en la periferia de Lima significa no tener a nadie que te rescate. El resultado es que ya no idealizan el emprendimiento. Ahora las entrevistas revelan que anhelan desesperadamente la estabilidad. Sueñan con tener un puesto formal, un salario fijo a fin de mes. Y chocar contra la imposibilidad de conseguir eso es lo que genera frustración. Volvemos a la falta de oportunidades estructurales. Genera mucho más que frustración. Genera una apatía paralizante. Porque cuando intentan transitar hacia esa ansiada estabilidad, se dan cuenta de que carecen de las credenciales educativas, las mismas que tuvieron que abandonar años atrás para sobrevivir. Claro, es un círculo vicioso. El mercado formal los rechaza sistemáticamente. Y aquí es donde se cierra la trampa psicológica. La caída del relato del emprendedor los ha dejado huérfanos de futuro. Cuando percibes que ni matándote a trabajar vas a salir del hoyo, pues, ¿qué haces? Te desconectas. Esa desconexión es la crisis de motivación que define hoy a los llamados ninis. Pues creo que ahí tocamos el núcleo central de nuestro desacuerdo, sobre si esa desconexión es el origen del problema o simplemente su triste síntoma final. Llegados a este punto, me gustaría hacer un balance de lo que hemos estado diseccionando. Adelante. A través de la evidencia de Craig y Ney y las encuestas de hogares, la postura que sostengo es clara. Las expectativas, el propósito y la autoestima de los jóvenes peruanos no son frágiles. Son inmensamente resilientes. Sin embargo, se encuentran bajo asedio permanente por fuerzas que escapan a su control individual. Enfrentan una pobreza crónica, un mercado informal que devora su tiempo y unas barreras de género que exigen que las mujeres asuman el peso íntegro de los cuidados. Cuando un joven expresa desesperanza y percibe que no hay oportunidades, no está sufriendo una distorsión cognitiva, está haciendo un análisis asombrosamente lúcido de un mercado fallido. Ya. Y mi conclusión, tras cruzar esos mismos estudios demográficos con las dolorosas realidades clínicas del Ministerio de Salud, es que la separación entre estructura y mente es artificial. Es innegable que el entorno socioeconómico es brutal. Pero el rasgo que define verdaderamente el estancamiento de esta generación hoy es el colapso de su mundo interno. El desgaste emocional de vivir en hipervigilancia, la erosión de la confianza en instituciones como la educación y la percepción aplastante de que cualquier esfuerzo terminará en fracaso, han levantado un muro psicológico gigante. Si diseñamos políticas públicas que solo ofrezcan formación técnica ignorando el agotamiento emocional crónico de quien tiene
Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Que sentarse en el pupitre, estamos diseñando políticas para el fracaso. Pues a pesar de abordar el problema desde orillas distintas, creo que esta conversación nos ha llevado a un territorio de convergencia que es vital subrayar. Absolutamente. Y es que el término Nini como concepto no sirve para nada. Es una etiqueta perezosa y dañina que las políticas públicas deben desechar cuanto antes. Hemos visto cómo una sola palabra invisibiliza el esfuerzo titánico de las mujeres que sostienen los hogares y al mismo tiempo enmascara la emergencia de salud mental que paraliza a tantos otros. Así es. Comprender de verdad a esta generación de más de 1 millón de jóvenes exige tirar a la basura las clasificaciones fáciles, exige mirar a los ojos tanto a las fallas estructurales de un Estado ausente como a la profunda herida emocional que esas fallas dejan en cada individuo. El debate no se trata de elegir una lente sobre la otra, sino de reconocer la inmensa complejidad de sus vidas. A quienes nos escucháis, os animamos a que sigáis indagando en la riqueza de estos estudios e investigaciones y a que forméis vuestras propias conclusiones sobre este desafío. Gracias por acompañarnos en este espacio. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.